Nuestro amigo Tono de San Pedro Jocopilas, Quiché, es uno de miles de guatemaltecos que día a día es afectado por el estado de la infraestructura en Guatemala. Estoy seguro que todos ustedes se pueden identificar con él de alguna u otra forma. Yo les quisiera preguntar a ustedes si hay alguien en este salón que cree que la situación de la infraestructura vial en Guatemala no es un tema crítico para los guatemaltecos. O si hay alguien que cree que el encontrarle una solución a este tema no es de vital importancia para el país. Por lo menos estamos de acuerdo en dos cosas. En el video podemos ver claramente cómo las carreteras son un medio para alcanzar un fin, para alcanzar objetivos fundamentales relacionados a salud, educación, desarrollo económico, desarrollo social. Tono y los guatemaltecos lo que estamos esperando son propuestas y soluciones para que el tema de infraestructura vial verdaderamente sirva como una plataforma para desarrollo en Guatemala. Este no es un tema menor, es el futuro de todos nosotros, es el futuro de sus familias, es el futuro de sus hijos, de mis hijas, y que por cierto, perdón, no me presenté, mi nombre es Carlos Colón. Yo estoy aquí porque, al igual que ustedes, estoy seguro, estoy preocupado por un tema que afecta a todos los guatemaltecos y no logro ver la luz al final del túnel si seguimos haciendo las cosas de la misma forma como la hemos venido haciendo. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Gracias a los organizadores porque me invitaron a estar aquí el día de hoy, de verdad se los agradezco mucho. Este espacio es un espacio muy valioso y les quiero confesar que particularmente estoy muy emocionado porque estoy haciendo esta presentación frente a 3 personas frente a las cuales nunca he hecho este tipo de presentaciones y realmente son mi inspiración, es mi esposa y mis 2 hijas que están por allá, ahí se portan bien. Gracias. Falta una hija, la pequeña, pero no la trajimos porque ya estuviera subida aquí en el escenario haciendo relajo. Así que antes de empezar la presentación, que espero sea ilustrativa para ustedes y de utilidad, quiero decirles que estoy consciente de la coyuntura en el país, pero la coyuntura es sinónimo de corto plazo, ya lo dijeron mis antecesores. Es el hoy, y aquí estamos hablando del futuro, estamos hablando de pasado mañana, de la siguiente semana, del siguiente mes y de los siguientes años, de largo plazo. Este es un tema que considero que trasciende a las personas, a los partidos políticos, a las mismas instituciones. Es un tema de país y nos impacta a todos. Así que lo que ustedes van a ver a continuación es algo que hemos estado discutiendo alrededor de 20 grupos, sociedad civil, partidos políticos, academia, algunos alcaldes, y seguramente se va a tener que discutir muchísimas veces más y con muchísimos más grupos para que esta sea una propuesta de los guatemaltecos para los guatemaltecos. Así que yo les pido que me acompañen unos minutos con una presentación que tengo y ojalá al salir de este evento pues nos puedan apoyar a trasladar estos conceptos y aportar ideas sobre este tema tan importante. Vamos a ver si funciona la tecnología. Ahí está. El mapa que ustedes ven en pantalla, no podemos empezar a hablar de infraestructura si no hablamos de la relación que tienen las carreteras y la infraestructura vial con la pobreza extrema. Ya lo mencionaba Tony, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional del año pasado, muy interesante, que dice que tan solo un incremento en un 1% del Producto Interno Bruto de Guatemala, que no es nada en términos prácticos, son 750 millones de dólares. Si eso se invirtiera de manera sostenida por 5 años, se reduciría la pobreza extrema del 23 al 18%, 5%, 800,000 guatemaltecos que saldrían de la pobreza extrema. Hay una correlación directa entre el desarrollo de infraestructura y la reducción de pobreza. Eso es un dato, eso no nos lo estamos inventando.
Esa pobreza extrema, ¿por qué se da? Miremos los índices de salud en la pantalla. Los índices de salud, el 1 es un índice de salud óptimo. Y veamos cómo en departamentos como el Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz, los índices de salud están por el suelo. No es coincidencia que sean los departamentos en donde más infraestructura vial hace falta. Miremos Totonicapán, San Marcos. Hay una correlación directa entre el desarrollo de las carreteras y el desarrollo del país. El tema de salud ahí está. La esperanza educativa de los niños en años. El promedio en Latinoamérica es de 14 años. En Guatemala estamos más o menos en 10, casi un 30% debajo de la media. Vemos nuevamente en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Quiché. Estamos muy por debajo de la media. ¿Cómo podemos esperar salir adelante como país si tenemos estos índices tan importantes para el desarrollo? Ingresos per cápita con relación a la media nacional. Veamos la ciudad capital, estamos 70% por arriba de la media. Y nuevamente, veamos el Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz. Todos los departamentos en donde hay un déficit de infraestructura vial son los departamentos que tienen los índices de desarrollo más bajos. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener más y mejor infraestructura vial en Guatemala? Yo estoy convencido que sí. Y no solo la respuesta es sí, es debemos de tener más infraestructura vial en Guatemala. Urge tener más infraestructura vial en Guatemala. Vamos a ver los datos, cómo estamos y hacia dónde debemos de movernos. Esta gráfica nos dice varias cosas, pero en particular dos. Primero, que Guatemala cuenta con 16.457 kilómetros de carreteras. ¿Qué es eso? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es mediano? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero una métrica que nos puede servir es dividirlo dentro de los 16 millones de habitantes y nos da que es 1 metro de carretera por habitante. Primer dato que quiero que se lleven o que se queden guardados ahorita en su mente. Y lo otro es que durante los últimos 5 años no se ha construido un solo kilómetro de carretera. Este año se espera construir 70, el año entrante se esperan construir 200. Eso es mucho, eso es poco, ahí lo vamos a ver. Entonces recordémonos, 1 metro de carretera por habitante. Esta otra tabla, que tiene un montón de números, solo les pido que se enfoquen en la esquina superior derecha, la red primaria, que es la que típicamente los que estamos en este salón vemos y que estamos conscientes que está muy mal. Pero, ojo, ese es el 20% de la red vial en Guatemala. El 80%, oh sorpresa, está en peores condiciones que la red que típicamente vemos nosotros. Veamos el dato de la red terciaria, el 40% de nuestra red, 6.600 kilómetros, de los cuales solo el 40% está pavimentado. Y la red rural, 4.300 kilómetros, prácticamente el 100% de terracería. Con estas estadísticas el país no se puede desarrollar, imposible. ¿Cómo se compara ese metro de carretera con algunos países de la región? Veamos cómo está Estados Unidos, casi 21 metros de carretera por habitante. Brasil, 8. Estaba viendo algunos otros datos del mundo y de verdad que estamos en la cola. ¿A qué nos quisiéramos parecer? Bueno, ojalá nos pudiéramos parecer a México. Ojalá pudiéramos pasar de 1 metro de carretera por habitante a 4. Pero no estamos siendo tan agresivos, estamos proponiendo que vayamos de 1 metro a 3 metros de carretera por habitante. Ahí vamos a ver qué significa eso. Entonces no estamos construyendo las carreteras que se necesitan. ¿Cómo están operando esas carreteras? Pueden ver ustedes a la velocidad a la que nos movíamos en el año 2000 en las 14 rutas principales de Guatemala, 58 kilómetros por hora. Al año 2015 había una reducción del 24% en promedio en todas, absolutamente todas las rutas principales en el país.
No digamos las rutas secundarias y las rutas rurales, esas están mucho peor. Hoy se estima que la velocidad promedio, aquí está en el centro, 37 kilómetros por hora. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. Entonces la pregunta es, bueno, tal vez esos 16,000 kilómetros de carretera se están manteniendo bien. Y aquí hay un concepto que a mí me parece como ingeniero súper interesante, pero estoy seguro que a ustedes les va a impactar también. Es un índice que se usa alrededor del mundo. Aquí está, es el índice de condición del pavimento, es un estándar. Y ese índice lo que mide, si ustedes ven al inicio de esa línea roja, es en el momento en que la carretera está nueva, está en estado óptimo. Conforme empieza a pasar el tiempo, la carretera se empieza a deteriorar. Lo mismo que pasa con mi vehículo, con mi moto, con mi bicicleta, con mis dientes, si no me los cuido, si no voy al dentista, es exactamente lo mismo. Y hay un punto óptimo en donde yo debo de invertir en esa carretera para poderla llevar a un estado óptimo nuevamente. Lo mismo cuando voy al dentista, si tengo una carie y llego a tiempo, pues no me va a salir tan doloroso como que si me espero y me tienen que hacer un tratamiento de canales y poner una pieza nueva, etc. Lo mismo es con las carreteras. Tengo que intervenir en un momento óptimo. ¿Qué hemos hecho en Guatemala? En el año 2013 hubiera sido el momento óptimo de invertir con un índice de condición del pavimento del 70%. No se invirtió, pasaron los años. Al año 2016 tenemos un índice de condición del pavimento de 50. A este año, al terminar la época lluviosa, se espera que estemos por debajo del 45. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que lo que nos hubiera costado en el 2013 276 millones de dólares, en el 2016 lo mismo, que es la red a cargo de Covial, ya iba por 650 millones. Este año las estimaciones que hemos hecho, porque se dejó de medir el índice de condición al pavimento, como que si así se hubiera solucionado el problema. Este año, después de la época lluviosa, esperamos, o lamentamos, mejor dicho, que ese costo va a estar cerca de los 1,000 millones de dólares. Lo mismo que hubiera costado en el 2013 275, hoy cuesta 4 veces más. Entonces la pregunta es, ¿será que el modelo está funcionando? ¿Será que el modelo bajo el cual estamos construyendo, operando, manteniendo las carreteras está funcionando? Yo estoy convencido que no, pero esa es la discusión que hay que tener. ¿Será que hay algo por mejorar? Las estadísticas nos dicen que no estamos muy bien. ¿Qué impacto tiene esto en la población? Ya lo vieron en el video de Don Tono, viniendo de San Pedro Jocopilas, Quiché. Creo que no hace falta profundizar mucho en eso, pero es un impacto terrible. Aquí tenemos algunas fotografías de una comunidad en San Juan Ixcoy, en Huehuetenango. A esta persona le toca caminar más de 10 kilómetros al día para llegar de su casa al centro comunitario en donde comercializa sus productos. 10 kilómetros al día. Esta es una foto en Santo Tomás, Chichicastenango, en el mercado, y esta foto nos dice mucho. Primero, Chichicastenango es un centro turístico con un potencial inmenso, pero lo que cuesta llegar a Chichicastenango hoy es impresionante. Chichicastenango pudiera tener muchísimo mayor potencial si tan solo la infraestructura vial para poder llegar a ese punto estuviera en mejor estado. Número uno. Número dos, toda esa belleza de verduras, frutas que se produce ahí, no puede accesar mercados en donde se puedan pagar mejores costos, en donde la gente pueda tener una mejor remuneración por la misma, porque la infraestructura vial no lo permite. Y número tres, el costo de los alimentos en Guatemala. Aquí hemos dado un ejemplo en el pasado de una libra de culantro que se produce en Quiché. ¿Cuánto cuesta en Cobán? Que en línea recta Quiché y Cobán están a 100 kilómetros. Esa libra de culantro en Cobán es más cara que en un supermercado en Estados Unidos que está a 1,700 kilómetros de distancia. Eso no puede ser. Y eso es causa en buena medida por el estado de nuestra red vial. Siguiente.
una aldea en Tecpan, en Chimaltenango, en donde una comadrona tiene que caminar también cerca de 10 kilómetros al día para ir a atender a sus pacientes. De verdad que la tarea que hacen estas personas para poder cumplir con esta labor tan noble es una tarea heroica. De verdad que es una tarea heroica el poder cumplir con el trabajo bajo las condiciones en las cuales pues, se tiene que hacer. Aquí viene otra imagen. Este es un puente sobre el río Las Vacas y dos niñas cruzándolo para poder ir a la escuela. Dense cuenta de las condiciones de ese puente. A mí me tocaba pasar ahí hace como 15 años todos los días y volví a pasar hace poco. Y de verdad que como estaba hace 15 años, que en teoría debería ser al contrario y debería estar mejor, estamos muchísimo peor. Las carreteras, este es en Jutiapa, las colas que se hacen para poder llegar a los puestos fronterizos. Hoy lo vivimos en el área del problema que hubo en Cuyotenango, el libramiento en Chimaltenango, el área del Serinal, en Barberena. Para fines de costos logísticos y de distribución, la infraestructura vial es fundamental y hoy prácticamente está colapsada. Este puente, a ver si alguien en el público sabe dónde queda este puente. Este es el puente que comunica Semuc Champey, por ahí lo escuché. Es a mi criterio uno de los lugares más lindos del mundo. Pero resulta que para ir a Semuc Champey tengo que manejar de Guatemala a Carchá, más o menos 220 kilómetros, que si me va bien me tarda unas 6 horas. Llego a Carchá, de Carchá al Pajal, 40 kilómetros y me tardo 1 hora. Ahí termina el asfalto. Del Pajal a Lanquín ya solo son 14 kilómetros, pero me tardo 1 hora también. Y de Lanquín a Semuc Champey ya solo son 10 kilómetros, pero me tardo 1 hora también. Entonces voy de 40 a 14 a 10 kilómetros por hora. ¿Cómo se va a desarrollar ese sitio turístico con el potencial que verdaderamente tiene con esas estadísticas? Es imposible. Y si no cruzo a la derecha en Lanquín para ir a Semuc Champey y sigo recto para Santa María Cabón, son 27 kilómetros y me tardo 1 hora y media, 18 kilómetros por hora. Ese recorrido lo deberíamos de hacer en una tercera parte del tiempo. La ventaja es que ese tramo que mencioné ahorita, del Pajal a Lanquín y de Lanquín a Santa María Cabón, no sé si está el ministro por acá, pero ya nos contó que está listo para licitarse y va a ser una realidad. Y el impacto que va a tener en esa región, los municipios más pobres del país, va a ser impresionante. 350,000 familias dependen de la venta del cardamomo en esas regiones del país. Y hoy, de que les pagaban 1,500, 1,800 quetzales por quintal, me contaba el alcalde de Carchá la semana pasada, hoy les están pagando 300. Y en buena medida todo esto es porque no hay infraestructura suficiente para poder comercializar sus productos. Terminamos con las fotos. ¿De qué tamaño es el problema que se quiere resolver? Recordémonos de esos 16,400 kilómetros de carreteras que tenemos. Si queremos llegar a 3 metros de carretera por habitante, tendríamos que pasar de 16 a 63,000 kilómetros de carreteras. Esos son 47,500 kilómetros de carretera nuevos. ¿Saben cuántos hemos construido en los últimos 32 años? Desde 1985, desde el inicio de la era democrática. Hemos construido 7,300 kilómetros en 32 años. 7,300 dividido 32 son 230 kilómetros por año. Y queremos construir 45,000 kilómetros. Nos tardaríamos 200 años al ritmo que lo hemos hecho en los últimos 32 años. Imposible. Queremos cambiar haciendo las cosas como las hemos hecho en el pasado, imposible. Tenemos que poder construir esos kilómetros en los próximos 15 o 20 años, o 25 años. Bien lo decía el presidente Fox hoy en el almuerzo. Estos son temas que si no se ven con una visión de por lo menos 25 años, mejor ni los hablemos. Son temas de largo plazo, no son temas coyunturales de corto plazo.
No son temas de derecha, no son temas de izquierda, son temas de nación. Y el tema de infraestructura vial creo que es uno en el que nos vamos a poner de acuerdo todos. Ya los voy a desesperar de tantos números, pero estos son súper interesantes. Vean, por favor, los dos del lado derecho, que son los caminos terciarios y los rurales. Se recuerdan que teníamos 6.600 kilómetros de red terciaria, de los cuales solo el 40% es pavimentado, que está en color azul, y 4.500, si no estoy mal, de red rural, donde todos son de terracería. ¿Cuál es la meta? La meta es esta, y se puede conseguir. Pasar de 6.600 kilómetros de red terciaria a cerca de 18.000. De 40% de carreteras pavimentadas a más del 70%. En la red rural, pasar de 4.500 kilómetros a 16.000. De 0% de red pavimentada a más del 70% de red pavimentada. Ese es el reto. De eso es de lo que estamos hablando. Aquí podemos ver el mapa de la red primaria de Guatemala. Son las venas del país. La red vial secundaria de Guatemala, que son todas esas arterias. Las dos tienen poder convivir en armonía. Las grandes autopistas, los caminos rurales, los caminos vecinales, tenemos que construir todo. Y sí se puede. ¿Y qué impacto va a tener eso? Pues que esos círculos que representan la pobreza extrema cada vez se van haciendo más pequeños. Es matemático, así es científico. Si logramos construir infraestructura a un mayor ritmo, el impacto es directo en la pobreza extrema. Por cada kilómetro de red urbana que se construya, se deben de construir 3 kilómetros de red rural por lo menos. No estamos hablando de las autopistas en la ciudad de Guatemala. Estamos hablando que se tiene que construir en todo el país y por cada kilómetro de las redes urbanas, que son importantes por supuesto. En las áreas urbanas hay una concentración de población muy importante, pero es más importante el área rural. Eso va a hacer que el país despegue. ¿Qué significa eso en términos de inversión? 45.000 millones de dólares durante los próximos 15 o 20 años. Tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que hacer las cosas distintas y se puede hacer. Se puede hacer, parece como un montón de dinero, pero si se crean los mecanismos adecuados y se crea certeza y se combate la corrupción y se crea un modelo que permita un ciclo eficiente de proyectos, esto se puede hacer. Aquí traigo una analogía y la traigo del sector que yo conozco mejor, que es el sector eléctrico. Se recordarán ustedes de estas fotografías, los apagones. Estas no son fotos de los apagones de los 90s que duraban 12 horas al día todos los días. Estos son fotos de 6 apagones nacionales que hubieron en el año 2007 y 2008. Y ahí la pregunta es, pero si ya llevamos 10 años de tener una ley que nos decían que era la mejor ley general de electricidad del mundo, pues resulta que sí, es una excelente ley, pero se nos había olvidado algo, el elemento de la planificación, y la planificación es prácticamente nada si esa planificación no viene atada a mecanismos que permitan pasar de la planificación a la práctica. Y estos apagones y esta triste realidad fue la que hizo que el sector reaccionara y se crearan esos mecanismos para pasar a la acción. ¿Qué pasaba en nuestro sector eléctrico? Esto que ven aquí ustedes son las líneas de transmisión que teníamos en el año 2008. ¿Cuál era el problema? El mismo problema que tenemos hoy en la red vial. La generación de electricidad con una única ruta para llegar de donde se produce a donde se consume. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Si le pasaba algo a una línea de transmisión, le caía una rama, le caía un árbol o había una descarga electroatmosférica. Pasaba lo mismo que pasa hoy si se le pincha una llanta a un carro en carretera El Salvador, en la ruta interamericana, en la Aguilar Batres, en la carretera del Atlántico, colapsa el sistema. Eso pasaba en el sector eléctrico. ¿Cuál era la solución? Pues construíamos más líneas, 1.000 kilómetros de líneas de transmisión nuevas,
Ese fue el plan, re bonito, quedó en un papel, pero la cosa era cómo pasamos del plan a la práctica. No fue fácil, hubo que traer un premio Nobel de Economía al doctor Bernard Smith que nos ayudara a diseñar qué se podía hacer, y se hizo. Y aquí la publicidad para los amigos de Prensa Libre. Aquí lo reflejaron los medios de comunicación, no lo estoy diciendo yo. Lo primero, reflejaron cuando se terminó el plan de expansión de la transmisión de energía eléctrica. Eso fue 5% del esfuerzo. Planificar no es tan complicado. Como decía el presidente, nos encanta estar en los comités de planificación porque es lo más fácil. Lo difícil es ejecutar. De ahí se pasó a la noticia de en medio, que es cuando se licitaron esas obras, y de ahí a la ejecución de las obras. Ahí lo reflejaba la prensa. Hubo un momento determinado hace unos años que había 32 centrales de generación en construcción en Guatemala, con la mejor calidad del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos exigiendo que esa noticia diga 32 hospitales, 32 escuelas, 32 autopistas, 32 centros de rehabilitación? ¿Por qué no sale eso en las noticias? ¿Por qué no sale eso en las noticias? Porque el modelo no funciona. ¿Y por qué sí salía eso en las noticias de las centrales de generación? Porque el modelo funciona, no es perfecto, no es perfecto. Y tampoco estamos hablando de que se debe copiar eso y pegarlo al sector de infraestructura, tampoco. Pero es una muestra de que las cosas se pueden hacer en Guatemala. Entonces, esos conceptos que queremos compartirles. Hemos estado pensando con un grupo de técnicos, y gracias a que hay varios de los que han estado con estas locuras en la cabeza, que tiene que ser un círculo que empiece con una planificación participativa, que pase a estudios de prefactibilidad, luego a licitaciones competitivas, luego a adjudicaciones transparentes, luego a una ejecución, a un desarrollo y construcción eficiente, a una supervisión, a una administración, operación y mantenimiento del activo, con un sistema de remuneración o sanción eficiente. ¿Por qué? Porque de nada sirve planificar si yo de esa planificación no paso a algo más técnico. De nada sirve planificar y priorizar si eso yo no lo licito, y no lo licito de una manera competitiva y transparente. ¿Cuántas licitaciones hay hoy en el Estado que se declaran desiertas o que se les ponen amparos, etcétera? De nada sirve licitar si yo no adjudico de una manera transparente. Y de nada sirve adjudicar si esa adjudicación, si ese contrato no se traduce en la ejecución eficiente del proyecto. Y de nada sirve ejecutar eficientemente si yo, en lugar de cumplir con las especificaciones y con los plazos, etcétera, lo hago como yo quiera. Tengo que supervisar. De nada sirve construir y supervisar si ese activo yo no lo administro, lo opero y lo mantengo en el tiempo. Y tampoco puedo pretender que eso se haga si no hay un sistema remunerativo y sancionatorio para que se incentive la inversión en los proyectos. Todo esto, creemos, son conceptos, debe ir dentro de un nuevo marco institucional, eficiente, transparente y que permita cumplir con el gran objetivo, que no es muy complejo, no es muy filosófico, es que los proyectos se construyen, punto. Y todo eso debe estar dentro de un marco que permita certeza y la erradicación por completo de la corrupción. No es un secreto que este es uno de los sectores más corruptos en el país, lo ha sido y lo es. Y tenemos que vacunar, tenemos que inyectar cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven ahí con una vacuna contra la corrupción. Y eso va a permitir que podamos construir lo que se está planteando que se construya. Y el otro elemento, tenemos que dar un salto cuántico del rol que tiene hoy el Estado contratando constructores. El Estado hoy contrata un constructor en donde probablemente el incentivo no está tan alineado como si lo que hacemos es que una entidad eficiente y transparente, estatal, contrate la gestión integral de un activo en el largo plazo. Ahí se alinean los intereses. En donde esa empresa, en donde esa entidad
No solo tiene que construir, lavarse las manos y se va a su casa, y si se destruye el proyecto dentro de 2 años, mejor porque me vuelven a contratar para construir, no. Ese gestor del activo tiene el interés alineado porque durante 25 o 30 años lo tiene que construir, lo tiene que diseñar, lo tiene que financiar, lo tiene que construir, lo tiene que administrar, operar y mantener al menor costo. ¿Y cómo se le va a adjudicar? Ojalá en una licitación como la última que hubo en el sector eléctrico, en donde hubieron 86 oferentes y se adjudicaron 17 ofertas. Luego de 16 subastas inversas de precio para ver quién ofrecía menos precio. Ojalá sí estemos contratando las obras en el área de infraestructura. Pero cuando yo contrato al gestor de un activo, los intereses se empiezan a alinear. Y esto no quiere decir que ya no haya negocio para las empresas constructoras, al contrario, en 32 años construyeron 7,000 kilómetros, ahora estamos planteando que en 20 construyan 45,000, pero bajo un nuevo modelo. Algunas de las preguntas, que las dejo como preguntas para que las podamos responder juntos. Lamento decepcionar a algunos que creían que trajéramos ya las respuestas, pero creo que no es el objetivo de esto. El objetivo es que estas sean solo algunas de las preguntas que juntos contestemos. Perdón, la primera, ¿quién va a ejercer el liderazgo? Tiene que haber alguien que ejerce el liderazgo en esto. ¿Va a ser el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda? ¿Va a ser una nueva superintendencia de carreteras? ¿Va a ser la NADIE? ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ejercer el liderazgo en esto? ¿Cómo se genera una institucionalidad que ejerza un verdadero liderazgo de largo plazo con transparencia y eficiencia? ¿Cómo se planifican y se priorizan los proyectos? Otro elemento fundamental. Se fue la pantalla, pero aquí lo tengo apuntado. No hace falta. Siguiente, ¿cómo se va a gestionar el derecho de vía? Ahí está. Fundamental, se me pasó una, el derecho de vía. Si no tratamos el tema de vía de una manera lógica y una discusión a profundidad, no vamos a poder construir ni un solo kilómetro. La Constitución Política de la República, en su artículo 39, por supuesto que trata el tema de la propiedad privada como un tema sagrado, así debe de ser, pero en el artículo 40 habla sobre la posibilidad de expropiación en casos concretos y en casos de utilidad pública. Tenemos que hablar de ese tema. Por supuesto, expropiando, como dice la Constitución, a precios de mercado. Pero si no abrimos ese diálogo, no vamos a poder avanzar. En casos concretos y de utilidad colectiva, tenemos que aplicar lo que dice nuestra Constitución hoy. ¿Cómo pasamos de la planificación a la práctica? ¿Cómo vamos a diferenciar los distintos tipos de proyectos? A, B, C, le pongo yo ahí. Van a haber proyectos que sean rentables financieramente, en donde haya suficiente flujo vehicular y suficiente disponibilidad de pago de quienes lo usen para pagar un peaje. Esos van a ser la menor cantidad de proyectos. La gran mayoría de proyectos son los proyectos rurales y los proyectos en donde no va a haber capacidad de pagar un peaje. Esa es la gran mayoría de los proyectos. Tenemos que diseñar un modelo que incorpore todos esos proyectos. Donde se pueda pagar peaje, que se pague peaje, ¿por qué no? Pero la gran mayoría de proyectos no se va a poder pagar peaje. ¿Quién y cómo va a licitar las obras? Ese es un tema fundamental, tiene que ser bajo un mecanismo transparente, con qué criterios se van a evaluar a los oferentes, cómo se van a definir estándares básicos de diseño. Creemos que la mejor forma es regular por desempeño, regular por calidad, no regular por producto. Yo no creo que lo eficiente sea aquí regular por qué tipo de producto están usando para construir las carreteras. Hay que regular basándose en qué calidad del servicio se está prestando. Y por último, ya que la tecnología nos está fallando, el tema fundamental en esto es que creemos que estos proyectos deben de dar la oportunidad a que inviertan todos los guatemaltecos. Algo que en el sector eléctrico tal vez no hicimos muy bien. Todos los proyectos de infraestructura deben de permitir que se formen fondos sociales de capital social participativo, para que cualquier guatemalteco que quiera ser inversionista del desarrollo de los guatemaltecos lo pueda hacer. Pueda comprar una acción, 10 acciones, 100 acciones, a través de mecanismos transparentes, líquidos,
De esa manera creo que podemos democratizar el capital y de esa manera podemos hacer que se genere un mayor consenso para estos proyectos. Debe tener la oportunidad de invertir cualquier persona que así lo quiera hacer, por supuesto bajo esquemas de gobernanza lógicos y que permitan que los proyectos caminen. Ya voy a terminar. La última, la modalidad de los proyectos, se habla de BOT, creemos que sí, deben ser proyectos que se construyan, se operan y la propiedad siempre es del Estado. Las carreteras son bienes públicos de uso común, no son activos que se pueden privatizar, son bienes públicos de uso común. Y aquí estaba el último punto al que hacía referencia. Fundamental discutir cómo podemos democratizar el capital a través de este tipo de proyectos que son de largo plazo y se prestan perfectamente para este tipo de conceptos. El presidente Fox no nos lo dejará mentir, el esquema de los fibras en México, el esquema de otras figuras que se usan en el mundo para poder ir democratizando poco a poco el capital. Entonces, ¿qué se necesita? Institucionalidad, certeza y un proceso lógico, eficiente, transparente y práctico, con el gran objetivo que los proyectos se hagan. Pero, ¿qué tenemos hoy? Un marco normativo que tiene 440 disposiciones legales vigentes que tratan el tema de infraestructura vial. No podemos ser ingenuos y decir vamos a construir un modelo pretendiendo que estamos en un país que está partiendo de cero. No, tenemos que darle un tratamiento a esas 440 disposiciones legales que hablan del tema y que se ve muy fácil decir qué se necesita, pero cuando uno empieza a sobreponer la cantidad de disposiciones legales vigentes que hay, obliga a que hagamos un verdadero trabajo profesional para ver qué sirve, qué no sirve, qué estorba, qué está vigente, qué está obsoleto, para poder tener un marco que verdaderamente genere proyectos. Entonces, para terminar, ¿cuál es la solicitud para ustedes? La solicitud, primero, es que queremos que nos digan si creen que estos conceptos tienen sentido o no tienen sentido. Sabemos que no son los únicos, sabemos que estamos presentando algo muy general, pero ese es el objetivo. ¿Creen ustedes que esto tiene sentido o no tiene sentido? Primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí tiene sentido, pero lo que se trata es de discutirlo y seguro hay muchísimos más conceptos. Número 2, es si hay una mejor alternativa. Discutámosla. Si se nos está escapando algo, si no estamos viendo algo, discutámosla y propongámosla. De verdad, si hay algo mejor y si se puede crear un mecanismo más simple en donde no hay que tratar esas 440 disposiciones que hoy existen, enhorabuena. Segunda petición, si no estamos viendo algo, si creen que no va por la ruta de cambiar el modelo, también díganoslo. Y el tercer elemento es, o la tercera petición es que se mantenga viva la discusión. Por favor, ayúdennos desde sus instituciones, desde el rol que les toca a ustedes jugar, ayúdennos a que esta discusión se mantenga viva. Que no sea una discusión del día de hoy en el ENADE, que sea una discusión que esté iniciando hoy. Bueno, de hecho ya inició, o más de 20 grupos que creen que esta es una solución que hace sentido, pero sigamos discutiendo. Entonces, por favor, número 1, ayúdennos a ver si, o a validar si por esta ruta es por la que hay que caminar. Número 2, si no estamos viendo algo, ayúdennos a verlo. Si no estamos hablando con alguien, ayúdennos a proponer con quién más se tiene que hablar. Sabemos que hay mucha más gente con la que se debe de hablar. Y número 3, mantengamos viva la discusión. Ahí hay una página web, vamosalaobra.org. Yo les pediría que por favor, cuando tengan tiempo, ingresen a la página. Ahí hay cuestionarios, ahí hay un área para poder dejar comentarios y ayúdennos a recomendarnos qué se puede hacer para que el tema de la infraestructura en Guatemala cambie. El tema de la infraestructura vial no puede esperar. Así que yo les agradezco
por haberme escuchado el día de hoy. Nuevamente le agradezco a los organizadores del evento. Este es un tema crítico para el país. Trasciende las personas, trasciende las instituciones, trasciende los 4 años de periodo de gobierno. Tenemos que ver con visión de largo plazo y empecemos hoy. Así que muchas gracias.